Bajo el título que recibiste, la primera señal no es ruido, sino un llamado que entra despacio y te encuentra justo donde estabas resistiendo. Hoy no voy a correr delante de ti. Voy a quedarme a tu lado, mientras el sentido se abre como una puerta que estuvo cerrada por fuera pero nunca bloqueada por dentro. Hay momentos en que una fecha, una palabra o una frase parecen tocar el borde de tu jornada y dejar allí una vibración que no se puede fingir. Tú conoces esa clase de momento porque tu cuerpo lo reconoce antes que tu mente. Tal vez estabas haciendo algo simple, mirando la pantalla del teléfono, lavando una taza o sentándote en silencio al borde de la cama cuando la inquietud cambió de forma. No siempre llega como espectáculo, a veces llega como una pausa que pesa más que el sonido. Y cuando llega así, no viene a confundirte, sino a revelarte que algo ya estaba en movimiento antes de que tú lo nombraras. Lo que hoy recibes no comienza en el calendario, sino en la profundidad donde tu espíritu aprendió a esperar. Si te quedas, vas a entender por qué esa espera no fue vacía, por qué el corazón no se endureció y por qué la respuesta que pediste no fue olvidada. Hay una tensión suave pero real en tu pecho cuando sientes que algo importante está cerca y al mismo tiempo todavía no se muestra completo. Eso pasa en la cocina cuando dejas el agua correr un poco más de lo necesario, en el auto, cuando miras el semáforo y sientes que el tiempo interior va por otro carril, y en la noche cuando apagas la luz, pero la mente sigue despierta. Tu respiración cambia, tus hombros bajan apenas, y luego vuelven a subir como si estuvieran esperando una palabra que no llega de los demás. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. No estás imaginando esa presión. Tu cuerpo muchas veces sabe antes que tus argumentos. El desorden externo puede ser pequeño, pero dentro de ti se siente como una habitación donde alguien acaba de mover los muebles sin avisar. Y sin embargo, lo que está ocurriendo no es castigo ni abandono, sino preparación paciente. Hay una diferencia entre una alarma y una llamada, y tú has estado aprendiendo esa diferencia con lágrimas discretas y con silencios largos. Cuando el alma madura, deja de confundir toda incomodidad con amenaza. Aprende a escuchar la incomodidad como un idioma que indica tránsito. Por eso hoy tu cansancio no es un punto final, sino una frase interrumpida que todavía va a completarse. Lo que parece retraso puede estar sirviendo para que no recibas la respuesta en una forma que te rompería. Y eso también es cuidado. Hay una verdad que se está acomodando dentro de ti y no puedes reducirla a emoción pasajera.
No es casual que hayas seguido aquí, oyendo con una parte de ti que todavía no sabe descansar del todo. Hay algo en tu historia reciente que te hizo preguntarte si valía la pena seguir esperando, si la señal era real o solo deseo mezclado con necesidad. Pero la respuesta no nace del deseo. Nace de la fidelidad de Dios cuando el corazón aún está aprendiendo a confiar. Tu mesa, tu habitación, tu rutina, incluso el trayecto breve entre obligaciones, han sido testigos de una formación silenciosa. Cuando miras el vaso medio lleno, la silla vacía o la luz que entra por la ventana de la mañana, ya no ves solo objetos, ves un proceso. El espíritu madura cuando descubre que la respuesta no siempre llega con estruendo y que a veces la voz más verdadera entra sin levantar polvo. Tú no eres un espectador de tu vida. Eres el lugar donde algo está siendo confirmado con paciencia. El título que te trajo aquí no es un adorno, es una llave. La frase que promete una respuesta también te pide una apertura, porque algunas respuestas solo caben en un corazón que dejó de apretarse. Y si aprendes a reconocer la forma de esta espera, no vas a desperdiciar la llegada cuando se presente. La puerta no se abre para quien solo exige, se abre para quien también sabe recibir. A veces la oposición no grita, sino que se sienta contigo y te habla con el tono de lo obvio. Dice que estás exagerando, que ya deberías haber soltado esto, que no hay nada especial en la sensación que te persigue desde hace días. Y entonces vuelves a la cama, al escritorio, al borde del lavabo, a la fila del mercado, con la impresión de que algo invisible está intentando vaciar tu expectativa. Pero hay una diferencia entre agotamiento y falsificación, y tú la has sentido en los huesos. Lo falso pide que te desconectes, lo verdadero te pide que permanezcas despierto. Lo falso acelera para que no veas, lo verdadero desacelera para que no olvides. Hay una sabiduría escondida en el modo en que tu corazón se inquieta cuando algo importante todavía no ha sido ordenado. Esa inquietud puede convertirse en guía si no la conviertes en pánico. Nadie te está pidiendo que fabriques señales, solo que no desprecies las que ya pasaron frente a ti. Algunas llegaron en forma de demoras, otras en conversaciones cortadas, otras en esa sensación de que algo no encajaba, aunque todos fingieran normalidad. Lo que te descoloca no siempre te destruye. A veces te está separando de una interpretación antigua. Y cuando la vieja lectura cae, aparece una luz más sobria y más fuerte. La respuesta que buscas no compite con la verdad, la completa. Por eso permanecer aquí exige mansedumbre y valentía al mismo tiempo. Tu vida espiritual no se mide por la cantidad de veces que repites una frase, sino por la capacidad de reconocer cuando algo ya fue sembrado. Hay promesas que no nacen en ruido, y hay confirmaciones que llegan vestidas de pequeñas coincidencias que el alma sobria sabe leer. Quizás recuerdes un mensaje que llegó justo cuando ibas a cerrar el teléfono, o una palabra escuchada al pasar que te dejó quieto por dentro. Quizás fue una puerta que no se abrió a tiempo, una llamada que se demoró, una conversación que terminó antes de lo que esperabas. En otro tiempo habrías llamado a eso frustración. Ahora estás aprendiendo a llamarlo preparación. La Escritura habla de espera, de lámparas encendidas y de corazones que no se duermen cuando el tiempo parece largo. Esa imagen toca tu vida concreta, porque tú también has estado sosteniendo una lámpara en una casa donde la noche quiso parecer definitiva. Pero la noche no tiene la última palabra cuando la fe aprende a respirar en silencio. Lo que se está formando en ti no es una obsesión por la respuesta, sino una sensibilidad más limpia para recibirla. Y esa sensibilidad no te hace frágil, te hace responsable. Si algo te mueve por dentro, no lo ridiculices para parecer fuerte.
La fuerza espiritual no consiste en negar lo que sientes, sino en no dejar que el miedo interprete por ti. Lo que viene puede llegar sencillo y por eso mismo necesita un corazón abierto. No todo lo que pesa está en contra de ti, aunque a veces lo parezca cuando estás cansado y nadie ve lo que cargas. Hay temporadas en que la respuesta tarda porque todavía estás aprendiendo a recibirla sin convertirla en control. Eso se nota en la forma en que revisas el mismo asunto más de una vez, como quien vuelve a mirar una puerta ya cerrada para comprobar si de pronto cambió de lugar. También se nota en la noche, cuando repites mentalmente la escena una y otra vez, buscando una versión del final que te deje más tranquilo. Pero el corazón no se calma con control, se calma con obediencia. La obediencia aquí no es una cadena, sino un descanso ordenado. Cuando algo verdadero se acerca, el cuerpo a veces quiere acelerar, pero el espíritu pide pausa, y esa pausa no es vacío, es espacio para que lo real sea distinguido de lo urgente. El ruido alrededor puede ser mucho, pero el centro de tu alma ya aprendió a no seguir cualquier voz. Esa es la primera victoria que casi nadie aplaude. Tú quizás no lo notes, pero la manera en que sigues aquí ya es una respuesta. Permanecer también es un acto, y cuando lo entiendes, la espera deja de parecer castigo y empieza a parecer umbral. Si has sentido que algo en esta palabra te tocó de verdad, no lo dejes escapar como si fuera solo un momento bonito. Pon en los comentarios 888. Ese código no es magia ni adorno. Es una forma simple de reconocer que una confirmación te alcanzó sin hacer ruido. Es la clase de señal que dice que no estabas imaginando todo esto, que tu interior sí escuchó, y que la espera no fue inútil. Escribe 888 y vuelve a mí. Hazlo como quien deja una marca pequeña pero sincera al borde de una senda, para no olvidar por dónde pasó la luz. Lo que afirmas con los dedos también ordena lo que el corazón venía sosteniendo en silencio. No estás sellando un capricho, estás reconociendo un movimiento. Y cuando reconoces un movimiento, dejas de pelear contra la forma en que Dios te está guiando. Vuelve con la mente abierta y la respiración más calma. Porque lo que sigue no viene a presionarte, sino a revelarte por qué esa señal fue importante desde el principio. Ahora necesitas ver que la respuesta que buscas no está aislada de tu identidad. La demora, la inquietud y la confirmación que has sentido se conectan con algo más profundo que un asunto externo. No se trata solo de una situación, se trata de la manera en que aprendiste a sostenerte cuando no había certezas. Tal vez te acostumbraste a sobrevivir leyendo el ambiente, midiendo el tono de cada conversación y adelantándote a lo que podía doler. Esa habilidad te protegió una vez, pero también puede agotarte si la sigues usando como si fuera tu casa. Hay una diferencia entre discernir y vigilar, entre estar atento y vivir tenso. Y esa diferencia empieza a notarse cuando el cuerpo ya no quiere vivir en alerta perpetua. Tú has llegado a un punto en que tu alma ya no acepta la falsedad de siempre estar listo para perder. El mensaje no viene a reforzar ese modo de vivir, viene a abrir otro. Lo que hoy se confirma no es una amenaza, sino una invitación a dejar de interpretar todo desde la herida. El miedo quiere darte una identidad de cierre. La verdad está devolviéndote una identidad de apertura. Cuando eso sucede, incluso el silencio deja de ser enemigo. Entonces, entiendes que no todo silencio es vacío, y no toda demora es negación. Hay silencios que preparan. La raíz de tanto agotamiento no siempre está en lo que sucede afuera, sino en la exigencia interior de controlar cómo debería suceder. Quizás llevas tiempo cargando una expectativa tan rígida que ya no sabes si la deseas o si la defiendes. Eso se nota cuando comparas lo que viviste con lo que pensabas merecer, o cuando tu mente intenta corregir de antemano cada posible pérdida. En la mesa, en el trabajo, en el baño antes de dormir,
Vuelves a la misma pregunta con distinto tono, como si un tono nuevo pudiera cambiar el peso del asunto. Pero el peso no se aligera por insistencia, se aligera por rendición. Rendir aquí no significa renunciar a la esperanza, sino dejar de pelear con el modo en que la esperanza está llegando. El viejo yo quiere garantías antes de caminar. El nuevo corazón aprende a caminar con señales suficientes. Y eso no es ingenuidad, es madurez espiritual. Hay un momento en que la mano que aprieta la respuesta se cansa y empieza a abrirse. Ese momento es precioso, porque ahí entra la paz. Tal vez no se vea espectacular desde afuera, pero por dentro cambia el aire. Lo que antes se sentía como carga empieza a volverse dirección. Y cuando la dirección se aclara, incluso la espera se reordena. Hay una lucha silenciosa entre lo que tu mente quiere explicar y lo que tu espíritu ya reconoció. La mente busca cerrar el caso, ponerle un nombre, decidir si fue ansiedad, intuición o simple cansancio. El cuerpo, en cambio, reacciona antes del veredicto, y por eso a veces te sientes inquieto sin poder defender completamente esa inquietud. No necesitas inventar una batalla para sentir que algo está pasando. Ya lo sientes en la garganta, en el estómago, en los hombros que se tensan cuando una verdad se acerca demasiado. Aún así, conviene hablar con cuidado. No todo nerviosismo es señal, pero tampoco toda señal llega con paz instantánea. Hay verdades que primero incomodan antes de ordenar. Y cuando tu vida ha estado demasiado tiempo girando alrededor de la aprobación de otros, una confirmación divina puede parecer extraña al principio. Lo que el cuerpo llama peligro, el espíritu puede estar llamando transición. La diferencia se aprende con honestidad. Una habitación puede seguir igual y, sin embargo, ya no tener el mismo poder sobre ti. Un mensaje puede no llegar y aún así traer una instrucción. La madurez comienza cuando no permites que el miedo defina todo lo que no entiende. Entonces empiezas a distinguir entre ruido y dirección con más precisión, y esa precisión te libra de muchas cadenas invisibles. También hay personas y entornos que resisten tu cambio, aunque no siempre por maldad explícita. Algunas conversaciones te dejan más pesado porque te obligan a repetir una versión de ti que ya no te representa. Algunos lugares, aunque sean familiares, sostienen una memoria que ya no encaja con el presente de tu alma. Tú entras, saludas, sonríes y por dentro sientes que algo se cansa antes de tiempo. No es que debas desconfiar de todo el mundo, es que estás aprendiendo a notar qué te apaga y qué te devuelve al centro. Esa clase de discernimiento es un regalo, no una acusación. Cuando tu espíritu se afina, también se vuelve menos tolerante con lo que solo drena. Eso no te hace duro, te hace claro. Hay un cansancio que viene de trabajar mucho y otro que viene de sostener demasiadas máscaras. El segundo es más difícil de nombrar, pero tú lo conoces. Quizás aparece al final del día, cuando te sientas en silencio y sientes que algo te ha estado empujando a vivir más pequeño de lo que eres. Esa presión no define tu futuro, solo revela que ya no cabes del mismo modo, y cuando una vida empieza a quedarle pequeña a una identidad vieja, el cambio ya comenzó. La estrategia de la oposición rara vez es frontal. Casi siempre intenta agotarte con cosas menores hasta que pierdes el hambre por lo esencial. Te llena la agenda, te llena la mente, te llena la tarde de tareas sin peso, y luego te dice que no hubo espacio para escuchar. De ese modo, lo importante se pospone bajo el disfraz de lo urgente. Tú conoces ese mecanismo porque lo has vivido en conversaciones que no terminan, en pantallas que nunca descansan, en compromisos que piden más de lo que devuelven. Incluso el cuerpo entra en esa dinámica y empieza a normalizar la fatiga como si fuera estado natural.
pero no lo es. Hay una forma de cansancio que se cura con sueño y otra que se cura con verdad. La verdad, cuando llega, no siempre tranquiliza primero, a veces despeja, y despejar ya es misericordia. Lo que está siendo trabajado en ti no quiere que corras más, sino que corras menos hacia lo que te vacía. Hay una diferencia entre avanzar y dispersarse. La primera te reúne, la segunda te deshace. Por eso la señal que recibiste no es un adorno espiritual, sino un punto de orientación. Si la reconoces, no tendrás que seguir negociando con ruido. Lo que era confusión empieza a perder voz cuando la verdad toma su lugar, y ese cambio, aunque parezca pequeño, cambia la casa entera. Llegaste a un borde interior donde ya no puedes seguir llamando casualidad a todo lo que insiste. Hay un instante en el que el alma deja de justificar lo que ya fue mostrado. Ese instante suele sentirse simple, casi silencioso, pero dentro de él hay una puerta que cruje. Tú puedes seguir sentado en la misma silla, con la misma taza cerca y la misma luz entrando por la ventana, y aún así saber que algo se alineó. La alineación no siempre produce emoción fuerte. A veces produce paz sobria. Ese tipo de paz no grita, pero sostiene, y cuando aparece, te descubre que el cansancio no era el final de la historia, era la antesala de una decisión. El cuerpo puede pedir seguir igual, pero el espíritu ya está avanzando. No te pido prisa, te pido verdad. No te pido teatralidad, te pido obediencia. Porque el cambio que te espera no nace de impresionarte a ti mismo, sino de dejar de pelear con lo que ya está claro. Hay momentos en que el corazón entiende antes que la mente acepta. Ese desfasaje puede durar un poco, pero no gobierna para siempre. Lo que ha sido encendido en ti no se apaga solo porque aún estés aprendiendo a nombrarlo. Y cuando esa llama se sostiene, comienza a mostrar el contorno de una forma nueva de vivir. La imagen que acompaña esta palabra es la de una puerta cubierta por tela, como si hubiera sido guardada durante mucho tiempo en una casa quieta. No es una puerta destruida ni bloqueada para siempre. Es una puerta que esperó la hora adecuada para ser descubierta. Tú has vivido así en más de una temporada, sosteniendo lo que todavía no estaba listo para mostrarse por completo. Quizás eso ocurrió en una relación, en un llamado, en una decisión, o en una certeza que no sabías cómo explicar. Había algo preservado bajo cubierta y tú sentías su presencia sin poder tocarla del todo. En esa imagen hay paciencia, pero también hay tensión. Porque una cosa es saber que algo existe y otra muy distinta es convivir con el borde de su revelación. El polvo sobre la cubierta habla de tiempo, pero no de abandono. La tela que aún la oculta habla de proceso, no de negación. Tú has tenido que aprender a mirar sin exigir apertura inmediata, y esa lección te ha hecho más sensible. Hay vidas que se rompen por querer arrancar antes de tiempo lo que debía descubrirse con cuidado. La tuya está siendo guardada por un ritmo más sabio. No todo lo cubierto está perdido. A veces solo está protegido. No toda espera es desvío. A veces es preparación. La puerta cubierta también ha tenido testigos invisibles. Tu propia frustración la miraba con preguntas y tu esperanza la miraba con una mezcla de deseo y temor. En ciertos días quisiste correr a quitar la tela con tus propias manos, solo para saber qué había detrás. En otros te alejaste para no sufrir el peso de lo que aún no se abría. Esa oscilación es humana y no te condena, pero en ella se ve el trabajo de la oposición, porque el enemigo de la claridad sabe usar tanto el impulso como el cansancio. Primero te apura, después te agota, primero te promete control, después te deja con la sensación de que no puedes confiar en nada.
Sin embargo, la puerta permanece. Eso ya es una respuesta. Su sola permanencia dice que lo oculto no se borró. Hay cosas que no desaparecen por retraso, y eso puede ser un consuelo si dejas de mirarlas desde el miedo. En lugar de pensar que la demora significa negación, empieza a preguntar qué está siendo protegido. Quizás lo que parecía silencio era custodia. Quizás lo que parecía ausencia era reserva. Y si eso es así, entonces tu historia no está estancada, está siendo cuidada. Lo que hoy parece inmóvil podría estar acumulando la clase de fuerza que no se nota hasta que la cubierta cae. Cuando la habitación está en penumbra, una tela sobre algo importante se vuelve casi invisible, y aún así tú sientes que está allí. Así ha trabajado esta temporada en tu interior, como una luz baja que no destruye la forma, sino que te invita a mirar con más atención. Hay un tipo de espera que enseña a no tocar antes de tiempo. Hay un tipo de silencio que madura la percepción sin convertirla en ansiedad. Tú has estado aprendiendo eso incluso cuando no lo llamabas aprendizaje. Las manos que antes querían resolver todo, ahora empiezan a descansar, aunque sea por momentos breves. Los hombros que siempre se subían, al oír una posibilidad nueva, empiezan a bajar un poco más rápido. Y ese pequeño cambio corporal tiene valor espiritual. No es solo relajación, es confianza formando suelo. A veces el cuerpo sabe que una cubierta no es una tumba, sino un resguardo. Y esa diferencia transforma la manera en que respiras. Si sigues mirando con paciencia, verás que lo cubierto no está desapareciendo, sino volviéndose más nítido. La tela no define el objeto, solo protege su hora. Y cuando la hora llega, hasta el polvo revela que hubo promesa debajo. Hay momentos en que la cubierta comienza a aflojarse sin hacer ruido, como una tela que deja de sujetarse al borde porque el aire cambió. Tú has sentido algo así cuando una conversación, una lectura o una pausa muy simple te devolvió una claridad que habías perdido. No fue una explosión, fue un leve movimiento. Pero el leve movimiento cambia todo cuando venías de la inmovilidad. El corazón lo percibe antes que la mente. Hay un crujido suave en lo interno, un tipo de alivio que todavía no sabe si celebrar, y sin embargo, ya no puede negar que algo se está abriendo. Esa apertura no borra el proceso anterior, lo confirma. Lo que estaba guardado no fue olvidado. Lo que parecía detenido no fue roto. Lo que parecía solo espera ahora muestra una dirección. La puerta sigue siendo la misma, pero la tela ya no domina la escena. Y tú, al notar eso, dejas de adorar la duda como si fuera prudencia. La prudencia verdadera reconoce la hora de mirar otra vez. No todo avance se anuncia con ruido. Algunos avances solo cambian la respiración. Y cuando la respiración cambia, el alma entiende que la respuesta no está lejos. Está llegando al borde de la vista. Eso basta para reanimar la esperanza sin convertirla en prisa. Si una parte de esta imagen se encendió dentro de ti y sientes que la tela ya no pesa igual, escribe en los comentarios esto: Eubejo hizo. Deja que esas palabras sean tu forma de reconocer lo que no se puede fingir. No es una fórmula, es una confirmación sencilla. Escribe Eubejo hizo y vuelve a mí. Hazlo como quien no quiere dejar pasar la señal que acabó de entender. La claridad no pierde fuerza cuando la nombras. Al contrario, se asienta. Y cuando se asienta, el corazón deja de girar sobre sí mismo. No te estoy pidiendo un gesto vacío, sino una respuesta interior que también se vea afuera. Cuando vuelvas, volverás con la mirada menos dispersa. Volverás con la tela ya un poco más lejos de tu interpretación. Y entonces podremos seguir caminando hacia lo que esa apertura está preparando en silencio. Lo que viene ahora ya no habla solo de cobertura, sino de lo que sucede cuando el corazón aprende a no interrumpir el proceso. La puerta no necesita ser arrancada, necesita ser reconocida en su hora.
Tú has vivido mucho tiempo en la presión de probarte algo, de asegurar resultados, de anticipar pérdidas para no sufrirlas más tarde. Pero la madurez rompe ese pacto. Te muestra que no todo lo valioso se defiende con tensión. A veces se cuida con quietud. En una mesa, una ventana, un pasillo, una silla vacía, la misma verdad se repite con otro tono. No fuerces lo que está madurando. Esa frase no es pasividad, es sabiduría encarnada. Tu pecho aprende a no empujar contra la cubierta, y ese aprendizaje cambia la forma de tu esperanza. Ya no esperas como quien mendiga, esperas como quien reconoce un proceso santo. Hay tensión en eso, porque el viejo hábito quiere pruebas inmediatas. Sin embargo, el alma escucha otra cosa. Escucha un orden más grande que su urgencia. Lo que está cubierto no está rechazado. Está siendo preparado para no ser recibido de cualquier manera. Y cuando entiendes eso, el retraso deja de parecer enemigo. Se vuelve una mano invisible que protege el momento exacto. La espera obediente tiene un peso suave y también una dignidad que no se compra. Tal vez tu mayor lucha ha sido querer controlar la hora de la apertura, como si tu ansiedad pudiera vestir el rostro de la fe. Eso aparece en la forma en que revisas señales, repites pensamientos y vuelves a mirar lo mismo esperando un cambio distinto. También aparece cuando te cuesta dormir, porque una parte de ti insiste en terminar por adelantado lo que solo el tiempo puede revelar. Pero la cubierta no se rompe por impaciencia, se abre por cumplimiento. El cumplimiento tiene su propio ritmo, y ese ritmo exige algo de ti que no siempre es cómodo. Permanecer sin manipular, permanecer así no significa inmovilidad absoluta, significa dejar de violentar el proceso. La puerta sigue siendo puerta aunque aún esté velada, y la vela no la convierte en mentira. Eso es importante para tu interior, porque te libera del engaño de que solo existe lo que ya puede verse del todo. Hay realidades que primero se sienten, después se reconocen y solo al final se muestran. Tú estás atravesando ese orden. Por eso el cansancio tenía tanta presencia. Sostenías demasiada anticipación. Ahora ese peso empieza a soltarse. La respiración se vuelve menos corta. La frente se afloja. La expectativa deja de ser una cuerda y vuelve a ser un camino. Y cuando el camino aparece, el alma ya no quiere exigir, quiere seguir. La cubierta también habla de aquello que fue preservado para no ser malinterpretado. No todo el mundo habría sabido qué hacer con lo que tú vienes esperando. Hay respuestas que, si llegan en manos equivocadas, se vuelven motivo de distracción, de orgullo o de nuevo temor. Por eso la protección a veces se parece a una demora, aunque por dentro sea misericordia. Tal vez te hubiera gustado entender antes, pero comprender antes no siempre es recibir mejor. La madurez te enseña a honrar la hora en que Dios quita la tela. Mientras tanto, tú aprendes a vivir sin exigir espectáculo. Esa es una forma de libertad que pocos celebran y que, sin embargo, cambia la vida. Porque cuando ya no necesitas forzar la abertura, recuperas energía para ser fiel en lo pequeño. Tu mesa se vuelve altar, tu silla, lugar de escucha, tu camino cotidiano, un espacio donde la revelación puede llegar sin que la persigas, y entonces el alma empieza a descansar del control. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no confunde el proceso con fracaso. La puerta sigue allí, y su presencia basta para recordarte que lo guardado tiene destino. Lo guardado no fue enterrado, fue custodiado. La cubierta parece quieta, pero en realidad guarda una respiración lenta, como si algo estuviera esperando el momento exacto para salir a la luz. Esa clase de imagen te... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué,
y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.